A todos nuestros seguidores de Espacio Vital, yo soy Franco Granton, psicólogo, psicoterapeuta, y hoy vamos a hablar de salud mental. Y cuando nosotros hablamos de salud mental hay que tener siempre en consideración a su eje principal, el autoestima. Y lo escuchamos este término en el día a día: tiene un buen autoestima, tiene un baja autoestima, hay que trabajar sobre su autoestima, pero ¿qué significa? ¿Y por qué es tan importante? Este concepto está muy relacionado con nuestro bienestar emocional, con nuestras emociones, con la capacidad de formar vínculos, con la esperanza hacia el futuro, con un montón y sin fin de capacidades y características que van a ser supernaturales y para el bien y la salud de las personas. El autoestima en general es algo que vamos formando desde que nacemos, es más, desde antes de nacer. Y principalmente los padres van a tomar un papel importantísimo en el desarrollo de este famoso autoestima. ¿Qué podemos hacer nosotros como papás para ayudar a los niños, a los adolescentes a seguir construyendo una autoestima fuerte y saludable? Hoy vamos a hablar de ello con la licenciada Emil Blondet Gálvez, que ya está con nosotros, es psicóloga, especialista en psicoterapia clínica, a la que vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, Emil? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto de verte y de escucharte nuevamente. Empecemos definiendo el concepto autoestima. ¿Qué significa autoestima? ¿Cómo lo podemos definir en ese sentido? La autoestima es la valoración emocional que una persona le da al concepto que tiene de sí misma, ¿no? Es cómo me siento yo, qué tanto me quiero, qué tanto me estimo, qué tanto me siento bien con el concepto que tengo de mí misma, ¿no? Y ahora, ¿por qué este concepto, esta idea de mí mismo, de mí misma, es algo tan importante? ¿Por qué los psicólogos, los psiquiatras, todos los profesionales de la salud mental, todas las personas en general, por qué le damos tanta importancia a la autoestima? Porque la autoestima va a guiar la forma en que nosotros nos vamos a desenvolver en nuestra vida, ¿no? Si yo no me siento bien conmigo misma, si una persona no se siente bien consigo misma, por cómo se ve, ¿no? Por cómo percibe sus propias habilidades, cómo percibe su forma de ser o sus fortalezas, o percibe que le faltan muchas cosas, eso va a guiar la respuesta que va a tener frente a los retos que tiene la vida, ¿no? Si yo, o si una persona se siente incapaz, ¿no? Se siente que no tiene ciertas fortalezas, ¿no? Y lo ve como algo muy negativo, no le va a permitir descubrir otras cosas positivas que puede tener, no va a tener los recursos suficientes para afrontar dificultades o resolverlas, ¿no? De tipo que sean en su vida, ¿no? Claro, hay este concepto que se maneja sobre la profecía, por ejemplo, autocumplida, en donde uno, en este caso, si es que uno no tiene mucha confianza en sí mismo, por ejemplo, para dar un examen de matemáticas, ¿no? Y entonces esa autoestima o esa falta de confianza en mis capacidades puede influir en mi motivación y eso puede hacer que no quiera estudiar y al final desapruebo, pero no porque no era bueno, sino porque tenía esta falta de confianza, algo así. Exacto. El nivel de autoestima o qué tan fuerte sea la autoestima que tenga un niño, una niña o un adolescente va a influir en su motivación, ¿no? Por ejemplo, en los estudios, en qué tan motivado o motivada se va a sentir para aprender, y por otro lado va a influir en la medida en que va a sentirse capaz para poder afrontar situaciones, afrontar problemas o afrontar los estudios, ¿no? Por seguir con el ejemplo. Ahora, ¿la idea que tengo de mí mismo es una realidad o puede ser que yo tenga ideas distorsionadas? Puede ser que yo tenga ideas muy negativas sobre mí, o sea, una autoestima muy bajo y en verdad no es así. Sí, de hecho, el concepto que van formando en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Parte de la interacción con otras personas también, ¿no? Y también interviene la mediación de los padres y de los adultos, ¿no? De los padres o docentes, ¿no? Entonces, no necesariamente va a estar basada siempre en la realidad, puede haber distorsiones,
¿no? Y cuando empiezan a haber distorsiones, ahí es que la autoestima empieza a configurarse o a desarrollarse de una manera que no va a ser beneficiosa para el niño, la niña o el adolescente, ¿no? Y una persona incluso de temprana edad, por ejemplo, un año, medio año, un año y medio, podríamos también hablar de que hay la posibilidad de que genere una autoestima bajo. ¿Desde tan temprana edad ya podemos tener dificultades en el autoestima? Desde tan temprana edad no se construye este autoconcepto, esta autoestima, empieza más adelante, Okay. ¿no? Especialmente cuando empieza la socialización. Cuando son pequeñitos, cuando los niños son pequeñitos, están más... depende mucho más de la madre, de lo que refleja la madre, ¿no? Entonces, las emociones, los sentimientos, los hábitos, estos comportamientos van a estar en función a lo que transmite básicamente la madre. Este autoconcepto, esta autoestima, empieza a formarse cuando son más grandecitos, ¿no? Cuando ya hay esta interacción con otros, cuando ya hay más conciencia de uno mismo, de los demás. Ok, ahora entonces estamos entendiendo autoestima, esta opinión, esta valoración que tenemos de nosotros mismos y has estado comentando también la importancia de este concepto en relación a cómo afrontamos, a la motivación, a distintas áreas que son importantes para los seres humanos en general. Ahora, así como hablábamos de una autoestima bajo, te estaba mencionando, preguntando, también podríamos hablar entonces de una autoestima demasiado alto, o sea, una autoestima inflado. Uh-huh. Bueno, así como puede haber distorsiones para generar una autoestima baja, podría haber alguna distorsión para generar una percepción también un poco distorsionada de uno mismo, ¿no? Autoestima inflada podría, no sé si sea el término más apropiado, ¿no? Pero sí una autoestima que no está basada en una realidad, ¿no? Con alguna distorsión de alguna habilidad. De repente hay niños y adolescentes que creen que son más capaces, más fuertes, más poderosos de lo que creen. Principalmente esto sucede en la adolescencia, ¿no? Una tendencia a sobrevalorar lo que uno tiene. A cierta edad, por ejemplo en la adolescencia, es más frecuente, es más común, ¿no? Pero por eso está el rol de los padres, de ayudar a los adolescentes a ir regulando, a ir conociéndose, ¿no? A ir un poco aterrizando esa autoestima en lo que es real, ¿no? En las verdaderas habilidades, en las verdaderas posibilidades, y que puedan manejarse con eso, ¿no? Que es parte de ellos, de ellas. Qué importante lo que mencionas, Emil, porque, claro, dentro de la adolescencia hay estas características, una de ellas que estás mencionando, esta omnipotencia, ¿no? Creer que todo lo pueden, y esta misma característica los puede llevar a tener conductas de riesgo, ¿no? Tanto a nivel de agresión, violencia, como también sexuales, consumo de drogas, entre otras cosas. Ahora, en general, ¿el autoestima es algo que no cambia? ¿Es algo estable? Si ya lo tenemos, ¿va a estar así toda la vida? ¿O puede ir cambiando en etapas del desarrollo? Va cambiando, ¿no? De hecho, los seres humanos somos dinámicos, ¿no? Por naturaleza. Vamos cambiando, vamos aprendiendo, nos vamos adaptando, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños son muy pequeñitos, alrededor de la edad del nido, ¿no? Antes de entrar al colegio, tienen la autoestima bien alta, ¿no? Porque hay mucho refuerzo de los adultos, hay el muy bien, ¿no? Le estás haciendo excelente, hay ese refuerzo positivo que impulsa su desarrollo. Cuando ingresan al colegio, se encuentran con que hay una evaluación, con que hay pares, con que hay un profesor que pone notas, ¿no? Con que hay comparaciones, y por ahí como que se puede haber afectada, puede bajar un poquito, puede haberse afectado un poquito, ¿no? Pero luego van viendo sus resultados, van viendo su desempeño, ¿no? Van viendo su interacción con los demás y se van dando cuenta de cómo son, ¿no? De qué es todo lo que tienen, de cuáles son sus recursos. Entonces, eso se espera que se vaya fortaleciendo, claro, ¿no? Pero también puede haber situaciones como de repente dificultades en casa, dificultades en los estudios, dificultades con los compañeros o compañeras que pueden afectar esa autoestima, ¿no? Entonces, no es algo que se forje y está y ahí se queda, ¿no? Eso puede ir cambiando, puede ir fortaleciéndose, puede ir viéndose afectado dependiendo de
cómo va creciendo el niño o la niña. Importante, ¿no? Y de todas maneras ahora nos vamos a ir a la pausa, Emil, pero hay una pregunta que vamos a tener que desarrollar, que es cómo vamos a ir fortaleciendo esa autoestima, cómo podemos ir ayudando a los hijos a que tengan una autoestima más fuerte. Vamos a ir a la pausa y regresamos aquí en Espacio Vital. Hablando de la autoestima, qué rico, qué importante, qué saludable es hablar de la autoestima, de cómo podemos fortalecerlo en la casa, cómo podemos fomentar una autoestima saludable, natural en los chicos, en las chicas. Todo sería distinto si todos pudiéramos tener una autoestima sólido, fuerte para el desarrollo de nuestra vida. Estamos hablando con la licenciada Emil Blondet Gálvez, que es psicóloga, y estábamos conversando, Emil, sobre la posibilidad, cómo hacemos para tener una autoestima fuerte, no solo nosotros, sino cómo hacemos como papás, como mamás, como tutores, abuelitos, todas las personas que están ahí en el desarrollo de los chicos, cómo hacemos para fomentar, para fortalecer el autoestima de los niños, de las niñas. Bien, bueno, algo que recomiendo bastante es la comunicación, ¿no? Tener espacios en donde padres e hijos puedan comunicarse, ¿no? Ya sean niños, niñas, adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante escuchar, ¿no? Saber qué piensan o que puedan expresar qué les está pasando, ¿no? Porque los padres son el filtro, por decirlo así, o son los mediadores entre los hijos y el mundo, ¿no? Y además los padres van a ser el reflejo de lo que están expresando los hijos. Entonces, en estos espacios de comunicación, si un adolescente expresa alguna duda y el papá o la mamá le dice, ¿y tú qué piensas? ¿O qué es lo que sabes? A ver, conversemos. Entonces ahí se está explorando en las ideas, ¿no? El adolescente se está dando cuenta de qué es lo que piensa, de cómo se siente, ¿no? Se está sintiendo considerado, se está sintiendo escuchado, ¿no? Entonces, y juntos pueden llegar a una conclusión que le va a servir para su vida, ¿no? Para el día a día, ¿no? La conversación. Con los niños más pequeños, que no son antes de la adolescencia, reforzar las conductas positivas, ¿no? Decir, oye, qué bueno, me alegro, te felicito, oye, mira cuánto te quiero, ¿no? Me pone muy feliz que podamos compartir tiempo juntos, reconocer las fortalezas, ¿no? Fijarse más en las fortalezas que en los errores, ¿no? Porque sucede que hay padres que tienden a ser críticos y esta crítica no suele ser constructiva, ¿no? O de repente que recorren al grito o que recorren al castigo físico. Entonces, eso logra todo lo contrario de lo que uno desea, ¿no? No fortalece, no enseña nunca y daña mucho la autoestima. Claro, de hecho, recordar que los chicos, las chicas recién están tratando de entender cómo es el mundo, ¿no? Y si nosotros en este proceso de crianza utilizamos la agresión, la violencia, ellos van a terminar entendiendo, ah, caramba, tal vez me merezco ser golpeado, tal vez me merezco ser maltratado, ¿por qué me merezco eso? Tal vez no tengo valor, y ahí se va generando un problema en la construcción de la autoestima. Ahora, ¿y qué tanta hay esta relación entre el afecto, el amor y el autoestima? Me imagino que también los apapachos, los abrazos, los besos, eres mi príncipe, bueno, no tienes que ser príncipe, pero me encantas, me muero por ti, te amo, van a ser ejes centrales también para desarrollar autoestima. Exacto, el amor, el sentirse aceptados por los padres, ¿no? Los niños y adolescentes necesitan ser amados y aceptados por sus padres. Entonces, si ellos se sienten amados y aceptados por sus padres, es el inicio para que ellos puedan amarse y aceptarse a sí mismos. Entonces, ahí vemos el rol de los padres que es fundamental, ¿no? A veces puede ser un poco difícil de repente tener la paciencia, generar el espacio para compartir, para conocerse, pero hay que ver la manera, ¿no?, de hacer ese esfuerzo. Claro, el afecto, la aceptación, la comunicación, estabas mencionando. La comunicación es central para identificar, para prevenir, no solo para intervenir, sino también para la prevención. Y la disciplina, ¿qué podemos decir de la disciplina? Yo también hemos escuchado bastante cómo la estructura, el orden, la estabilidad influye en la autoestima. Sí, hay que tener cuidado con la palabra disciplina,
porque se puede entender con un sentido negativo que es a rajatabla y que si no se cumple hay castigo, ¿no? Disciplina más va por el aprendizaje, ¿no? Sí está bien tener una estructura, es bueno tener una rutina, un horario, pero hay que pensar en las necesidades principalmente de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Si va a haber una rutina, tiene que adaptarse a ellos. Si uno espera que haya una disciplina, que se mantenga un orden, los padres tienen que encabezar con el ejemplo, ¿no? Y siempre que haya mucha comunicación, porque si uno dice, oye, haz esto, y el padre o la madre no está liderando con el ejemplo, por decirlo así, no está mostrando que también hace lo mismo, pues no va a tener lo que espera, ¿no? Su hijo o su hija. Claro, somos modelos para los hijos en todo momento, ¿no? Y muchas veces el aprendizaje no solo se da por lo que escuchamos, sino también por lo que estamos observando. Muchas veces es más fuerte este aprendizaje por observación. Ahora, hemos estado hablando de las formas positivas, ¿no? Y desde el punto de vista negativo, más bien, ¿en qué momento empezamos a actuar de una forma que estamos golpeando la autoestima de los chicos? ¿De qué manera esta autoestima puede verse afectado o disminuido? ¿Qué tipo de situaciones pueden ser perjudiciales? Con los gritos, ¿no? Con la crítica, con los golpes. Definitivamente eso es lo que más mella, lo que más afecta la autoestima de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, de primer plano hay que eliminar eso, ¿no? ¿Y cómo se consigue? Los padres ahí es importante que hagan un trabajo personal, ¿no? De identificar cómo se están sintiendo. Ahora que estamos en pandemia, hemos pasado por situaciones durísimas, ¿no? Entonces, están estudiando en casa, los padres trabajan en casa, entonces puede generar muchas tensiones y despertar muchas ansiedades y temores o preocupaciones o angustias de los padres, y eso los puede estresar y llevarlos a hacer lo que no desean hacer o comportarse con sus hijos de una forma que no es buena, que no es positiva, ¿no? Entonces ahí están los padres, revisar cómo se están sintiendo, ¿no? Para que puedan manejar cómo se relacionan con sus hijos. ¿Se puede considerar que en este periodo de pandemia, ya que hemos estado hablando sobre el aumento de dificultades emocionales, de la salud mental, se ha hablado mucho sobre hay que intervenir, hay que aumentar estas intervenciones de salud mental? ¿Podemos hablar que la pandemia, el aislamiento social han sido criterios importantes para afectar el autoestima de los chicos y de las chicas? Claro que sí, de todas maneras, ¿no? Parte del desarrollo de esta visión de uno mismo, ¿no? De este entendimiento de uno mismo, de este autoconcepto y de la autoestima, está muy influido por la relación con los pares, ¿no? Con compañeros, con otros chicos y chicas de la misma edad. Entonces, de un lado, eso se ha visto cortado. Entonces no hay ese aprendizaje, no hay esa retroalimentación. Están las dificultades también de muchos niños, niñas y adolescentes para vivir en casa y tener el colegio desde casa, ¿no? Y ha habido, con estas dificultades se han generado frustraciones, se han podido generar esta sensación de que no son capaces, de que no lo están haciendo como los demás, de que no son suficientes, ¿no? Entonces, la pandemia es una situación muy compleja, ¿no? Y que sí, de todas maneras, ha influido de manera negativa, especialmente en hogares donde se les ha hecho más difícil esta comunicación con los hijos, el manejo del estrés para que no interfiera negativamente, ¿no? En la relación con los hijos. Ahora, Emil, hablando, por ejemplo, de las ausencias de los padres o de las madres, el no estar presentes, ya sea por pandemia o no, ¿también influye en la conformación de esta autoestima? O sea, que un papá no esté tan presente o una mamá no esté tan presente en las actividades de los hijos, que esté haciendo sus cosas. Este tipo de temas. Y además otra cosa, porque nos vamos a ir a una pausa, pero también cómo podemos identificar
cómo, si es que en los chicos ya se está desarrollando o hay una baja autoestima y cómo podemos intervenir también frente a ello. Te voy a pedir que te quedes con nosotros todavía. Vamos a irnos una pausa y regresamos aquí en Espacio Vital. Hablando de la autoestima con la licenciada Emile Blondet. Y antes de salir de la pausa nos habíamos quedado con esta idea, con esta duda sobre cómo podemos identificar, porque ya estuvimos definiendo, ya entendemos un poco más sobre qué es una autoestima fuerte o una autoestima más maltratada o disminuido. Y nos quedó entonces esta pregunta, Emile, ¿cómo podemos identificar cuando uno de nuestros hijos, una de nuestras hijas puede estar teniendo una autoestima golpeado, disminuido? Bueno, vamos a ver cambios en el niño, en la niña, en la adolescente, ¿no? Puede haber comentarios que haga sobre sí mismo, sobre sí misma, ¿no? Puede no animarse a hacer algunas cosas, ¿no? Puede tener dificultades para relacionarse con otras personas, puede tener un bajo rendimiento en el colegio, ¿no? Son algunos indicadores, ¿no? A los que hay que estar atentos, hay que ver de qué manera o en qué manera se están presentando, ¿no? De qué manera se están comportando, ¿no? Es algo que hay que observar, ¿no? Por eso es importante acercarse, hablar, comunicar y preguntar. Claro, si vamos notando que hay cambios en sus conductas, en sus actitudes, distintos, situaciones que no son habituales y que pueden ser hasta cierto punto pensamientos negativos, palabras negativas, son indicadores, ¿no? Indicadores que no necesariamente determinan que haya una autoestima bajo, pero son indicadores para estar atentos. Voy a abrir las líneas de teléfono también, Emile, para que las personas que nos están viendo y escuchando nos puedan llamar si tienen dudas, inquietudes sobre este tema tan importante sobre el desarrollo de la autoestima. Ahora en breve vamos a estar dando nuestros teléfonos. Aquí están el 212-4100 y el 212-4090 para que nos puedan llamar. Ahora, Emile, ¿cómo podemos distinguir, por ejemplo, una conducta? Porque hay algunos papás que piensan que no es una autoestima bajo, no está teniendo este tipo de pensamientos negativos, sino que es más bien un berrinche, una pataleta. ¿En qué momento podemos distinguir si estas conductas son cercanas a la realidad o están siendo exageradas? Bueno, un berrinche, una pataleta dura un rato, ¿no? Y hay una etapa en el desarrollo en que los berrinches y las pataletas son comunes, son esperables, son normales, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño, una niña o un adolescente tiene una autoestima baja? Pues no son cuestiones esporádicas, aisladas, ¿no? Sino que se van presentando, momentos de tristeza, las dificultades, ¿no? Los comentarios, tienen cierta frecuencia, se observan, ¿no? ¿Y cómo saber si está basado en la realidad? Bueno, uno no se puede imaginar, uno no puede entrar en la cabeza del hijo, de la hija, ¿no? Por eso es importante preguntar, conversar, observar, ¿no? Hacer seguimiento, ¿no? Saber qué está pasando. Si no es algo basado en la realidad, no quiere decir que no lo sienta. Claro. De todas maneras, hay que validar que no se está sintiendo bien, ¿no? Sí, o sea, el malestar es cierto, es genuino. La autoestima baja es genuina, ¿no? Entonces, no es que se le ocurra, algo lo ha generado y hay que tratar de identificar por qué se ha generado, ¿no? ¿Por qué está pasando por esa situación? Importante lo que estás diciendo, porque uno puede tener una idea negativa de sí mismo que puede no ser racional, pero ya en el momento que la tienes, el sentimiento, las emociones son tangibles, son reales, las está viviendo el niño y obviamente hay que validarlas, hay que ayudar más bien a que pueda sentirse mejor. Jessica nos está llamando desde Breña, le vamos a dar la bienvenida. Jessica, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Una consulta para la doctora. Mire, yo tengo 3 nietecitos, ¿no? Acá, como dice usted, doctora, ¿no? Que también depende de los papás. No, bueno, el papá no para todo el día en la casa. Como él está trabajando,
quien está a cargo de los 3 niños es la mamá. Y bueno, como ellos están teniendo las clases ellos por el celular, no, la mamá no les presta esa atención debida, como usted dice que hay que apoyarlos, hay que incentivarlos, ayudarlos, ¿no? A seguir, ¿no? Y cuando el papá llega, bueno, no son tan niños, ¿no? El mayor tiene 16, tiene la segunda 14 y el último tiene 10, ¿no? Y donde la mamá, como les digo, no les apoya, ellos no entran, no hacen la tarea, al menos el último, el de 10 años, no hace nada, ¿no? Y bueno, yo no vivo con ellos, yo soy la abuelita, ¿no? Y como le digo, y la mamá, esa de esas personas que si escuchan bien, si hacen la tarea bien, si no, también. Yo no sé, doctora, cómo yo podría ayudarles en este caso, porque yo no vivo con ellos. Gracias, Jessica, por tu llamada. Y nos deja también con esta duda, Emil, que había quedado un poco inconclusa, que no la habíamos hecho, era ante la ausencia de los padres, ¿no? La falta de presencia también influye en esta autoestima. ¿Cómo podemos recomendarle a Jessica? Bueno, de hecho, lo ideal sería que se les pueda dar esa atención, ese acompañamiento, ¿no? Proveerles de lo que necesitan los hijos, ¿no? Pero definitivamente no siempre es la realidad, ¿no? Hablamos del ideal, pero no siempre es la realidad, no está al alcance, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? No sabemos, de repente el celular es la herramienta del trabajo de la mamá, no sabemos, hay una serie de condiciones, ¿no? Que afectan ahí la dinámica familiar. Y ahí vemos la importancia de la escuela, ¿no? La escuela da ese espacio, da los recursos, ¿no? Da ese entorno, esa estructura que ayuda a los niños, niñas y adolescentes a aprender, ¿no? Y en este caso, sería importante de alguna manera darles un soporte emocional a estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sería ideal que lo puedan hacer los padres. Va a ser difícil, ¿no? Lamentablemente muchas cosas no van a estar al alcance de los familiares de resolver o de manejar, ¿no? Pero sí es posible llegar a ellos de alguna manera conversando por una llamada, una visita, ¿no? Saber que tienen un soporte externo, ¿no? Alguien que los valida, ¿no? Que los escucha. Eso los puede ayudar a llevar mejor esa situación. No va a ser difícil evitar que los afecte, ¿no? Es muy difícil, pero si pueden sentir el acompañamiento de alguien, ¿no? De un familiar que sea cercano, eso los puede ayudar a procesar mejor la situación. Pero ojo, aquí sería importante que los padres trabajen, vean la manera para poder resolver estas dificultades que hay en casa, ¿no? Claro. Por lo que dice Jessica, yo entiendo que no hay una comunicación entre padres, no hay una comunicación con los hijos, ¿no? Ahí hay muchas dificultades que tienen que solucionarse, ¿no? Ahí está esta ausencia de comunicación, que era un eje importantísimo del cual estabas mencionando. Emil, nosotros tenemos también otra llamada de Ever, que nos está llamando desde el Callao. Ever, te voy a pedir que nos esperes, vamos a irnos una pausa y volvemos con tu conversación también. Ahí venimos. Hablando de la autoestima, y tenemos la llamada de Ever, que nos está llamando desde el Callao. Ever, gracias por habernos esperado. Bienvenido al programa, te escuchamos. Hola, Ever. Hola. Bueno, estaremos ahí pendientes para volvernos a comunicar con Ever. Estamos conversando con la licenciada Emil Blondet Galvez, que es psicóloga, especialista en psicoterapia clínica. Uno de los temas también que estábamos conversando, Emil, el autoestima bajo, disminuido, ¿solo se va a evidenciar con tristeza o también pueden haber otro tipo de conductas y actitudes, emociones en los chicos, en los adolescentes, en los niños, en las niñas, que nos estén diciendo que está habiendo una autoestima golpeado? Hay otro tipo de conductas, ¿no? Debemos saber que los niños, niñas y adolescentes no responden, no reaccionan igual que los adultos, ¿no?
Si un adulto está molesto, eventualmente puede decir estoy molesto, ¿no? O poner, o se va a notar, ¿no? Porque frunce el ceño, va a alzar la voz o va a hacer algo, ¿no? Los niños y adolescentes no necesariamente identifican cómo se siente, ¿no? Entonces, si bien puede haber un malestar, no lo van a identificar siempre de una manera que lo podamos entender, ¿no? Hay niños o niñas que pueden presentar rebeldía, hay otros que pueden mostrarse muy enojados, otros se pueden aislar, ¿no? Otros van a preferir no hablar, ¿no? Entonces, estos malestares, estas dificultades se van a manifestar de formas diferentes en los adultos, ¿no? Claro, claro que sí. Es como que no necesariamente va a ser súper evidente, la tristeza puede darse también, la cólera, la irritabilidad a veces está muy asociada con esta pena o con estas ideas negativas. Nuestros teléfonos, por si tienes inquietudes, quieres conversar con nosotros sobre la autoestima, 212-4100 y 212-4090. David nos está llamando desde San Miguel. David, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Una consulta, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, yo tengo una compañera de trabajo que a veces me da pena, muchísima pena. Ella se unió con su esposo a la edad de 17 años y su esposo tenía 20 años más. Vino de provincia y el señor le utilizó, incluso le hizo que le cuidara a sus 2 hijos que no eran de ellos. Ha sufrido durante 10 años maltrato psicológico, físico, y su autoestima se bajó total. Y un día, ya pues de tantas cosas, y ya yo le hablé de frente, no le dije, mira, si verdaderamente el tipo no te utiliza, prácticamente maltrata, ¿sí? Y pues déjalo, vaya con tus hijos, ábrete una nueva vida, y y déjalo. Y tanta insistencia, porque daba pena, ¿verdad? Daba pena. Incluso cuando le denunciaba, la comisaría estaba al lado del tipo. Y daba pena. Y ahora está mejor. Y a veces cuando me encuentro, la estima es bajo. Yo le digo, no, sigue adelante. Vas así adelante, no te preocupes. A veces hay momentos difíciles, pero Dios te va a dar la petición. ¿Y qué más le podría decir de la señora? Okay, David. Gracias, esposo. No, gracias a ti, gracias por haber cumplido un rol importante en la búsqueda de la salud emocional de esta persona. Emil, ¿qué podríamos recomendarle a David? ¿Qué podría él también estar haciendo para apoyar más a esta persona, a esta mujer? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el rol de las personas que están observando una situación, por ejemplo, en este caso de violencia, y que puede estar afectando la autoestima de las personas? Bueno, es importante saber que la violencia, en cualquier forma, es destructiva. En ningún momento construye, en ningún momento puede ser positiva. ¿Ya? Entonces, una mujer que sufre de violencia por parte de la pareja, definitivamente se ve muy afectada, ¿no? Lo que pasa con las personas que son violentas, van como que desarmando a la pareja, ¿no? La van desarmando, la autoestima se va al mínimo, las personas no se sienten capaces de salir de la relación de abuso, de violencia, ¿no? Entonces, primero hay que comprender ese lado, ¿no? No es que sea decisión y digan, ya me voy, ya está, ¿no? No es fácil, ¿no? Ahí se construye toda una imagen evidentemente distorsionada, producto de la violencia, de que la hacen pensar a las mujeres, por mencionar el caso que ha mencionado la persona que ha llamado, ¿no? Que les hace pensar que no van a ser capaces de hacer las cosas por sí mismas, ¿no? Eso de un lado. ¿Qué pueden hacer las personas que están a su alrededor, las personas cercanas? Apoyarlas, ¿no? Y las mujeres que sufren de violencia necesitan soporte de su entorno, necesitan una red de apoyo, ¿sí? No, necesitan que las validen,
no que las juzguen ni que las critiquen. Entonces aquí el oyente que ha llamado, excelente, o sea, la ha apoyado, no la ha juzgado, ¿no? La ha motivado a que tome una decisión que finalmente, si bien es difícil, la va a ayudar a fortalecer, ¿no? Entonces, ese rol de soporte es súper importante. ¿Qué más se puede hacer? Sugerirle probablemente que lleve un tratamiento para una psicoterapia, ¿no? Para que pueda fortalecerse, para que pueda empoderarse y tomar las riendas de la dirección de su vida, ¿no? Importante entonces, hay que tener en cuenta dos ideas ahí que son súper significativas, ¿no? Por un lado, cómo la violencia destruye el autoestima en todos los sentidos, ¿no? Y no es que una persona no quiere salir de esa situación, sino que debido a este proceso de violencia y agresión ha ido perdiendo esta capacidad y se le hace mucho más difícil salir de ese entorno. Emil, qué gusto haberte tenido nuevamente en el programa. ¿Alguna última recomendación, alguna otra idea? Bueno, siempre está la preocupación de los padres, ¿no? ¿Qué pueden hacer por sus hijos? En la medida de lo posible, acercarse, ¿no? En la medida de lo posible, decirles que los quieren, que los aman, ¿no? Y que las cosas que hagan sean consistentes con ese amor que les están expresando, ¿no? Hay que evitar la crítica, hay que evitar la violencia, ¿no? Psicológica, física, ¿no? Y tener puentes para la comunicación. Perfecto, Emil. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora vamos a cambiar de tema. Tengo la oportunidad nuevamente de hablar con el gran César Teacuña. ¿Cómo está, don César? ¿Cómo le va? Muchas gracias, doctor Franco. Verdaderamente quien le habla es quien está conversando con usted. Ah, qué gusto. Tenía las dudas, no sabía. César Teacuña. Y hoy, de verdad, porque hoy voy a estar en Los Chistosos dando un poco de cátedra. ¿Qué cátedra nos va a estar dando, don César? Vamos a agarrar un tema que se llama secuestro neuronal. Ah, caramba, ¿sí? ¿En qué consiste el secuestro neuronal? Yo quería preguntarle a usted también, porque es secuestro emocional del célebre estudioso Daniel Goleman de inteligencia emocional de Harvard. Es un señor que estudió, pero antes quiero yo felicitar que usted en su programa distinguido Espacio Total, ¿no? Vital. Vital. ¿Qué es vital? Yo lo que veo, lo veo bastante ilustre, se ha lustrado los zapatos hoy día. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida, señor Franco? La vida es lo mejor que nos ha dado la vida. No sé si me dejo entender. Qué profundo. Y quiero felicitar porque dentro de su producción usted tiene a una gran, célebre profesional egresada de mi universidad. Es la doctora en Ciencias Ocultas, Betty Boo. Ah, caramba, y en ciencias ocultas. Sí, porque sí, se oculta para hacer sus cosas. Entonces, también un príncipe egresado tiene maestría en Tunantada, el señor Chiquiporra. El gran Chiquiporra. Chiquiporra. Voy a dar mi clase hoy día de secuestros neuronales cuando prácticamente dentro de tu cerebro hay un secuestro, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que tenemos neurotransmisores. Está la dopamina con la serotonina y entonces ¿qué viene? Viene prácticamente y lo secuestran y que piden rescate al corazón. Entonces yo quisiera que... Y al final se entrega totalmente. ¿Ya? Entonces eso quiero... Después lo voy a explicar más claramente porque creo que no me dan tiempo mucho. Nos lo deja muy claro, don César. Hemos escuchado al gran Manolo Rojas que vienen a continuación en Los Chistosos. Desde acá les mando un fuerte abrazo. Gracias por haber estado en Espacio Vital.